Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En este pequeño pueblo enclavado en las colinas, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio, vivían Lucas y Gabriel, dos gemelos que, desde su nacimiento, habían sido inseparables. Su complicidad trascendía las palabras, un vínculo invisible pero inquebrantable que unía a sus almas gemelas. Tenían ya 17 años, y toda su vida giraba en torno a este profundo apego. Desde pequeños, lo compartieron todo. Su dormitorio, en la vieja casa familiar con sus persianas azul cielo, era un santuario de risas, secretos susurrados al anochecer y aventuras imaginarias. Las paredes, cubiertas de pósteres de astronautas, mapamundis y cómics, narraban sus sueños de escape y descubrimiento. Sus días estaban marcados por la complicidad, una mirada bastaba para adivinar lo que el otro pensaba, un simple roce de la mano para calmar un miedo o compartir una alegría. Conocían las debilidades del otro, pero también sus fortalezas. Lucas, con su calma casi meditativa, aportaba la estabilidad necesaria para moderar la impulsividad de Gabriel, siempre en movimiento, siempre dispuesto a desafiar los límites. Lucas era el chico reservado, el que prefería observar antes de actuar. Tenía ojos azules profundos, casi soñadores, y una voz suave que reflejaba una gran sensibilidad. Le encantaba pasar horas leyendo, comprendiendo el mundo y reflexionando sobre lo que les depararía el futuro. En sus silencios, emanaba una sabiduría inusual para su edad, una especie de paz interior que atraía a quienes lo conocían. Gabriel, por otro lado, era un torbellino de energía. Siempre era el primero en correr por el campo, trepar a un árbol o contar un chiste para hacer reír a su hermano. Su radiante sonrisa iluminaba la habitación y su confianza era contagiosa. Tenía un encanto natural que te hacía sentir a gusto al instante en su presencia. Pero tras esa fachada alegre, se escondía una lealtad inquebrantable hacia Lucas. Siempre que su hermano se refugiaba en su propio mundo, Gabriel estaba allí, dispuesto a apoyarlo, a defenderlo de las burlas y las dudas. Juntos, formaban un equilibrio perfecto. Lucas era la voz de la razón, Gabriel, el espíritu aventurero. Su complicidad fascinaba a sus amigos e incluso intrigaba a los adultos del pueblo, quienes admiraban este fuerte vínculo. Su familia, aunque modesta, era su refugio protector. Su madre, Marie, era una mujer dulce y valiente que había criado a sus hijos con un amor inmenso. Cada mañana, preparaba el desayuno, tarareando una vieja canción que su abuela le había enseñado. Conocía cada detalle de sus hijos, su color favorito, sus preocupaciones en la escuela, sus ambiciones secretas. Su ternura era un refugio contra las tormentas del mundo exterior. Su padre, Jack, era un hombre tranquilo y trabajador. Pasaba sus días en el campo o reparando herramientas, pero cada noche encontraba tiempo para sentarse con sus hijos y escuchar sus historias. Les había enseñado el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo y, sobre todo, la importancia de la unidad, pase lo que pase. A veces, junto al fuego, contaba historias de su propio padre, un hombre humilde pero orgulloso, que había construido esta casa con sus propias manos. Al anochecer, mientras la luz se desvanecía y el pueblo dormía lentamente, a menudo se veía a Lucas y Gabriel sentados uno junto al otro en el viejo columpio del jardín, contemplando las estrellas. Hablaban de sus sueños más locos, convertirse en astronautas, artistas, inventores. Siempre se prometían permanecer unidos, que nada ni nadie podría romper ese vínculo único. Esta mañana de otoño prometía ser tranquila, casi idílica. El cielo era de un azul claro, brillante y suave, y la ligera brisa hacía bailar las hojas en tonos dorados y rojos, señal de que la naturaleza se preparaba para el invierno. Lucas y Gabriel, como cada año, se preparaban para ir de excursión con sus amigos más cercanos. Esta salida anual era mucho más que un simple paseo, era un ritual sagrado, una aventura que selló su amistad y su sed de descubrimiento. Habían planeado seguir un sendero sinuoso, serpenteando a través del denso bosque que rodeaba su aldea. Llevaban mochilas cargadas de sándwiches, termos de chocolate caliente y algunos mapas topográficos. La emoción era palpable, las risas resonaban y las voces agudas se mezclaban con el canto de los pájaros. Lucas, fiel a su naturaleza tranquila, revisó las provisiones por última vez mientras Gabriel, despreocupado y travieso, bromeaba con sus amigos.
Los dos hermanos intercambiaron una mirada cómplice, un intercambio silencioso que decía, estamos listos, juntos, nada nos puede pasar. Pero el destino tenía otros planes. A medida que avanzaban por el sendero bordeado de árboles centenarios, el cielo comenzó a nublarse rápidamente, como si una mano invisible ocultara el sol. Se oyó un estruendo lejano, débil al principio, luego cada vez más amenazador. Las primeras gotas de lluvia cayeron, titubeantes al principio, y pronto un verdadero diluvio cayó sobre el bosque. Las ramas se quebraban con el viento, las hojas se arremolinaban en un ballet caótico, y el camino se convirtió en una alfombra resbaladiza de barro y hojas muertas. La tormenta estalló con una violencia inusual, retumbando sobre ellos como un rugido de la naturaleza misma. Entonces se oyó un crujido siniestro. Un viejo roble, inmenso y venerable, debilitado por tormentas pasadas, cedió bajo la fuerza de las ráfagas. Sus raíces desgarradas levantaron la tierra mientras su gigantesco tronco se inclinaba lenta, pero inexorablemente, hacia el sendero donde estaban Lucas y Gabriel. Los amigos gritaron una advertencia, pero el ruido de la tormenta lo ahogó todo. En un último intento, los gemelos se lanzaron uno contra el otro buscando refugio. El roble se desplomó sobre ellos, sus enormes ramas los atraparon uno junto al otro, envolviéndolos en un silencio brutal. El tiempo pareció detenerse. Las gotas de lluvia, la furia del viento, todo se desvaneció ante esta escena congelada. Lucas y Gabriel, de la mano, se miraron por última vez. No se pronunciaron palabras, inútiles, superfluas. Su mirada era una promesa de eternidad, una fuerza mayor que la muerte. Los amigos, horrorizados, corrieron a sus teléfonos para pedir ayuda. Pero el bosque, en su crueldad, ya había sellado su secreto. Cuando llegaron los rescatistas, su tarea fue imposible. Sus esfuerzos por liberar los dos cuerpos fueron en vano. Lucas y Gabriel habían desaparecido, unidos en la muerte y en la vida. La noticia de la trágica muerte de Lucas y Gabriel se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, destrozando la inocencia y la tranquila rutina de esta comunidad unida. Esa mañana, los callejones donde los vecinos se saludaban con sonrisas estaban ahora en silencio, impregnados de una profunda y palpable tristeza. Cada casa parecía cargar con el peso del dolor colectivo. A los lugareños les resultaba imposible creer que estos dos chicos, siempre sonrientes, llenos de energía y esperanza, nunca más cruzarían las puertas del pueblo. Sus voces, sus risas, sus estallidos de alegría aún parecían resonar en el aire, haciendo su ausencia aún más insoportable. Unos días después, en la vieja iglesia del pueblo, los preparativos para la ceremonia fúnebre se llevaban a cabo en solemne silencio. El interior estaba meticulosamente decorado, con cientos de flores blancas, lirios, rosas, margaritas, que adornaban el altar y los bancos. Una tenue luz se filtraba a través de las vidrieras, proyectando destellos de colores sobre los rostros demacrados de los familiares. Los padres, Marie y Jack, permanecieron allí, destrozados por un dolor indescriptible. Sus miradas vacías parecían buscar un milagro, una razón para lo inaceptable. Aferraban con fervor las fotos de los gemelos, capturando para siempre la imagen de sus felices hijos. Pero en sus ojos se había arraigado una inmensa tristeza, un silencio denso que decía más que 1000 palabras. Al comenzar la ceremonia, una oleada de emoción invadió a la congregación. El sacerdote, una figura familiar, habló con voz temblorosa, intentando transmitir un mensaje de esperanza en medio del dolor. Habló del amor eterno, del vínculo que trasciende la vida y de la luz de las almas que nunca se apaga, ni siquiera ante la muerte. Las lágrimas brotaron, los sollozos estremecieron los cuerpos, los rostros se retorcieron en un dolor colectivo. Los silencios eran densos, cada respiración parecía trabajosa, como si el aliento mismo de la vida se hubiera suspendido. Pero lo que dejó una huella imborrable fue la presencia de toda la comunidad, reunida en torno a la familia en ese momento tan difícil. No solo fueron amigos cercanos o familiares quienes acudieron a presentar sus respetos. No, también fueron amigos del colegio, algunos con lágrimas discretas, otros paralizados por la incredulidad. Los vecinos, quienes habían conocido a los gemelos en el mercado o camino a la escuela, los miraban con compasión. Los feligreses, que los habían visto crecer en la misa dominical, estrecharon la mano de sus padres con sincera tristeza. Incluso aquellos que nunca habían hablado realmente con los gemelos ni con su familia permanecieron allí, como conmovidos por esta repentina pérdida. Cada uno traía consigo su propia historia,
un recuerdo fugaz, una sonrisa compartida, una palabra amable que ahora cobraba todo su peso. Las reacciones de la multitud fueron diversas y complejas. Algunos lloraron abiertamente, abrumados por la crueldad de su destino. Otros guardaron un respetuoso silencio, intentando contener su dolor con un silencio significativo. Pero también había quienes tenían los ojos iluminados con una ira apagada y desbordante ante la injusticia de la tragedia. ¿Por qué ellos? ¿Por qué dos chicos tan jóvenes, tan prometedores, susurraban, con voces que delataban impotencia y consternación? Entonces llegó el momento en que María, la madre, fue llamada a hablar. Su voz, frágil al principio, se alzó con una fuerza inesperada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sus palabras resonaron con profunda determinación. Les recordó que incluso en el dolor más intenso, la vida debe continuar, que el duelo no debe paralizarlos. Habló del amor inquebrantable que sentía por sus hijos, un amor que siempre sería su guía, una luz en la oscuridad. Lucas y Gabriel me enseñaron que el amor es más fuerte que la muerte, dijo con voz suave pero firme. Su recuerdo vivirá en cada uno de nosotros, en cada acto de bondad, en cada momento compartido. Debemos honrar su memoria viviendo plenamente, amando más, estando unidos. Un profundo silencio siguió a sus palabras, antes de que toda la asamblea se levantara lentamente, como para responder a ese llamado a la esperanza en medio de la desesperación. En las semanas posteriores a la tragedia, el pueblo parecía estar inmerso en una atmósfera densa y extraña, como suspendido entre el pasado y el futuro. La vida cotidiana, antes pacífica y marcada por las estaciones, había perdido parte de su color. Pero fue precisamente en este silencio de dolor que la fuerza de la comunidad comenzó a surgir. Poco después del funeral, los habitantes del pueblo decidieron crear un jardín conmemorativo en honor a Lucas y Gabriel, un lugar donde el recuerdo de los gemelos pudiera transformarse en una fuente de paz y consuelo. En el corazón de un claro luminoso, se creó un espacio, bancos de madera rodeados de flores silvestres, árboles plantados en su memoria, incluyendo un gran roble joven, símbolo de esperanza y renovación. Una placa grabada llevaba sus nombres, junto con una inscripción, para Lucas y Gabriel, por el amor eterno y la hermandad infinita. Este jardín se convirtió rápidamente en un santuario para los lugareños. La gente venía aquí para llorar, recordar o simplemente encontrar un momento de calma. A veces, los niños del pueblo se reunían allí, jugando tranquilamente cerca de los árboles, para mantener vivo el recuerdo de los dos hermanos. La tragedia también despertó una nueva conciencia entre los aldeanos. Se alzaron voces para exigir medidas concretas para evitar que un accidente como este se repita. Se creó una asociación local, compuesta por padres, maestros y funcionarios electos, para reforzar la seguridad en las zonas forestales, organizar capacitaciones sobre los riesgos asociados a las actividades al aire libre y promover la prevención entre los jóvenes. Se instalaron letreros informativos a lo largo de los senderos, se reforzaron las patrullas durante las excursiones escolares y se organizaron talleres periódicos de concienciación. El pueblo, antes tranquilo y despreocupado, emprendió un enfoque colectivo de protección y vigilancia. A pesar del dolor devastador, Marie y Jack se apoyaron en el amor que sentían por sus hijos para transformar su dolor en acción. Con la ayuda de amigos y familiares, fundaron El Espoir des Jumeaux, una organización dedicada a proteger a los jóvenes en actividades al aire libre. La fundación trabajó para sensibilizar a las familias, promover salidas seguras y financiar equipos de rescate rural. También brindó apoyo psicológico a jóvenes y sus familias que sufrieron accidentes o pérdidas. En cada discurso, en cada encuentro, Marie y Jack hablaron con emoción de Lucas y Gabriel, de su vínculo único y de la importancia de apreciar cada momento con quienes amamos. El tiempo no borra el dolor, es cierto. Pero en el silencio del paso del tiempo, lo transforma. El dolor crudo se suaviza, se convierte en una presencia suave, una melodía distante. Para la familia, para el pueblo, el recuerdo de los gemelos se ha convertido en un símbolo poderoso, de amor fraternal inquebrantable, de esperanza en medio de la pérdida y de la solidaridad que une en tiempos difíciles. Cada año, al acercarse el otoño, cuando el viento arrecia y agita las hojas doradas, la historia de Lucas y Gabriel surge en las conversaciones. Los mayores les cuentan a los pequeños sobre estos dos hermanos inseparables, su risa, su valentía y aquel trágico último día que conmocionó a todo un pueblo. Pero más allá del dolor, es su amor el que perdura, un amor que sigue vivo, inspirando y uniendo a las personas. El pueblo nunca volverá a ser el mismo.
Ahora lleva consigo el recuerdo de dos almas unidas y luminosas que, a pesar de su ausencia, ofrecieron un mensaje de esperanza y vida.